Entonces, bueno, empecemos, ahora sí. Esta es la presentación que tenemos aquí y ahorita chequeé y sí se veía lo más bien, entonces vamos a ver. Esto es lo que vamos a contemplar hoy, es la tabla de contenidos, vamos a ver qué es látex, por qué deberíamos de usarlo y también en qué casos no es recomendable usarlo, porque tampoco es que lo queramos usar para todo tieso y parejo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver un poco. Em, ¿Cómo consigo látex también? A dónde lo puedo descargar, qué es lo que necesito descargar para poder comenzar a trabajar en LaTeX y cómo funciona, y al final también vamos a ver un documento de ejemplo. Entonces vamos a ver, ahora sí ya, tanta hablada, mucho rato hablando papaya, por no decir otra cosa, ahora sí ya entremos al asunto. Vamos a ver qué es látex. Látex, bueno, ahí los que vieron el panfleto puse que era un programa, pero en realidad látex no es un programa, es otro detalle, no se dice el látex, es látex, es cuestiones ahí. Todo el mundo le dice látex, pero en realidad la manera correcta es látex, entonces tratemos de decirle así. Es un sistema, no es un programa. ¿Qué quiere decir que es un sistema? Usted no puede llegar y cargar, ok, voy a bajar látex como tal y lo voy a abrir, doble clic y ya, estoy usando LaTeX. Una analogía muy buena es que es similar, es como un pseudo lenguaje de programación, pero no voy a voy a tratar de no hacer muchas analogías porque no es el enfoque de este taller, pero vendría a ser como un sistema completo que uno llega, lo baja y te permite formatear, darle formato, crear documentos de muy alta calidad, que pueden ser manuscritos, artículos científicos, de revista, periódicos, desde cartas, memos, todo, y de una manera bastante ágil. Entonces ahora vamos a ver por qué y por qué no deberíamos usar látex. Ok, por qué quería yo, pucha, ya me enredé. ¿Por qué debería yo de usar látex, verdad? La principal razón es porque se generan documentos de muy alta calidad. Ahorita les voy a enseñar ejemplos, de hecho, de cómo es que se ve un documento generado con LaTeX. Em, Son documentos de calidad profesional que siempre te dan el mismo resultado y que están muy bien presentables para cualquier ámbito profesional, como les he mencionado. Esa es eh, una muy buena razón por la cual deberíamos de usar LaTeX. Luego, otra excelente opción que nos da LaTeX es que nos permite separar muy bien el contenido del formato del documento. ¿Qué me refiero con el contenido? El contenido es todo lo que uno escribe, o sea, todas sus ideas que usted quiere plasmar en su documento. La idea de LaTeX es que usted las pueda separar de la implementación del documento. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no se va a preocupar por darle un diseño al documento porque se vea bonito, porque le va a poner estas viñetitas o porque me calcen los índices de las páginas. Todo esto se maneja automáticamente. Y LaTeX lo que nos permite es agarrar y nada más preocuparnos en escribir nuestro contenido. Y el sistema LaTeX como tal se encarga de darle todo este formato. A eso me refiero a ese formato. Más adelante vamos a ver ya ejemplos más claros. La automatización de tareas tediosas. Esas tareas tediosas como cuáles. No sé si han visto cuando uno trabaja un documento Word que uno tiene así como 1000 secciones y de un pronto a otro querés llegar y agarrar y meter una sección en medio de otra y se te desmara todo el documento. Típico, ¿verdad? Que uno llega y, y mete una imagen y ya, murió Word, ¿verdad? Te tiró todo como 2 páginas abajo y verdad, es increíble. Con LaTeX no sucede esto porque la gracia es que él todo lo hace de la manera más óptima y uno nada más se encarga de decir, ok, quiero esta página, esta imagen en este lugar del documento. O también la numeración de las secciones, listas enumeradas, todo esto que hay que hacerlo manualmente en Word, LaTeX te lo hace automáticamente. De nuevo, más adelante vamos a ver los ejemplos.
Y otra muy buena razón es porque es un software libre. ¿Qué es un software libre? Para todos los que no están un poco relacionados con ese ámbito, es software que usted puede llegar y puede buscarlo en internet y puede ver cómo es que se hizo, quién lo hizo, puede contribuir al software y lo más importante es que es gratis, ¿verdad? Usted no tiene que pagar ni un céntimo para poder utilizar LaTeX. Y es una gran ventaja en el caso de que uno esté trabajando en un lugar que sean muy estrictos con las licencias o cosas por el estilo. Entonces, o sea, pirateo, no hay que hacer nada de pirateo, por dicha. Em, Ahora también hablemos un poco de las razones por las que no hay que usar LaTeX, porque, como les dije, tampoco es que uno lo quiera usar siempre. Em, si usted no tiene tiempo para aprender LaTeX, de fijo no va a hacer su programa, no va a hacer su, su sistema para utilizar, porque pues es relativamente sencillo, como vamos a ver, pero lleva su ratillo, o sea, hay que sentarse, hay que aprenderlo, hay que hacer documentos de prueba y toda la cuestión hasta que uno ya le agarra el toque, pero si uno se sienta perfectamente en que un par de horas uno ya puede aprender bastante bien y hacer un documento decente y lo demás uno lo va aprendiendo en la marcha, entonces eh, vale la pena, pero si usted no tiene tiempo, digamos que tiene que entregar un documento mañana escrito en LaTeX, o sea, o lo que usted quiera, pero lo puede escribir o en Word o en LaTeX y tiene que entregarlo mañana, de fijo, si no sabe LaTeX, no se ponga a aprenderlo así a contratiempo, porque no va a salir, va a ser bastante frustrante. Entonces, también otra razón muy importante es que el documento ya está escrito. Si usted ya tiene un documento, una tesis, un informe de laboratorio, lo que sea, que ya está escrito en otro editor de texto, llámese Word, llámese documento de Google, no vale la pena ponerse a pasarlo, porque va a ser bastante tedioso, van a haber cosas que no se van a exportar tal vez tan sencillo como decir, ok, esto lo quiero exactamente igual en LaTeX, no se va a dar, porque hay equivalencias, pero no va a quedar exactamente igual a como usted lo quería. Y es mucho más, requiere mucho más tiempo de haberlo escrito desde cero. Entonces, es otra razón. Y también si lo que a usted le interesa es el diseño de un documento, a eso me refiero con que tenga, por decirlo, de colores, no sé, o de repente que tenga un montón de imágenes incrustadas, pero así tipo ilustrativas, tal vez tipo libro de cuentos o tipo un documento con muchas imágenes, tal vez como ilustrativas, eso me refiero como tal vez artístico, digamos, tal vez un documento no tan formal, no vale la pena aprender a usar LaTeX. Ahora bien, que usted sea diseñador gráfico no quiere decir que no quiera, que no sea útil aprender LaTeX, porque de hecho en el ámbito este están necesitando bastante diseñadores gráficos, más que todo para el diseño de plantillas o el diseño de formatos para LaTeX, que ahí un diseñador gráfico sí puede aportar bastante. Entonces vamos a ver de eso también un poco más adelante. Entonces ahora vamos a ver cómo es que conseguimos LaTeX, cómo es que empezamos a crear un documento de LaTeX y ya ver resultados. Necesitamos un editor de texto. Esto puede ser cualquier editor de texto, un blog de notas, eh, hasta el mismo Word, pero eso sería como blasfemia, no sé. Eh, un documento de notas, Sublime Text, los que están relacionados con ese área, ahí, Codeblocks, lo que sea. Em, Normalmente uno baja a uno ya especializado para LaTeX, ¿verdad? Pero ahora bien, esos em, elementos que uno necesitaría para correr LaTeX sería si uno lo quiere correr en su compu local, si usted quiere bajar ya los programitas y tenerlos ahí para usar offline. La idea de hoy es que vamos a utilizar Overleaf, como ya les mencioné, y ojalá ya tengan su cuenta. Eso nos permite trabajarlo desde el navegador. Entonces no tenemos que bajar ningún programa adicional, no tenemos que instalar nada, es nada más se inicia sesión y se empieza a trabajar. Overleaf vendría a ser como la equivalencia, digamos, a Google Docs, a Drive, lo que uno utiliza normalmente cuando trabaja en equipo, pero mejor.
Em, Vamos a ver, ok, entonces estos, como les digo, si uno los quiere utilizar en la computadora, sería un editor de texto. En lo personal, ahí si quieren buscar, yo utilizo mucho lo que es Text Studio. Es bastante flexible, bastante personalizable y muy completo. Em, También utilizo una distribución de LaTeX. Esto es como ya el sistema como tal. El LaTeX como tal es una distribución que se baja y es la que te va a permitir generar esos documentos. Yo utilizo TextLive, se llama. Hay un montón más, es dependiendo ahí de sus necesidades y la plataforma, el sistema operativo, a eso me refiero, si es Windows, si es Linux, si es macOS. Y un visor de documentos, y esto es para ya abrir el documento realizado, digamos, sea Firefox, sea eh, Adobe, esta para Adobe Reader, lo que sea, para abrir un PDF común y corriente. Entonces no es la gran cosa. Como les menciono, es tal vez un poco complejo, hay cosas ahí que están muy relacionadas a la computación. Entonces para esto vamos a utilizar Overleaf para abstraer todo esto y nada más escribir nuestros documentos de un solo. Em, entonces ahora bien vamos a ver cómo es que funciona LaTeX. Cómo es que ya llegamos desde escribir nuestro documento y que ya se vea como un documento terminado, como un PDF, que ya es el que va a ver todo el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un archivo .text. Este archivo es el que les mencionaba, que es el que se abre en el editor de texto. Entonces ustedes aquí escriben su documento, le dan todo el contenido, le ponen también el formato que quieren de salida y este archivo ustedes llegan y lo pasan por el compilador. El compilador sería lo que se instala cuando se instala la distribución de LaTeX. En este caso en Overleaf ya está todo ahí. Entonces, digamos, este archivo.txt se pasa por ese compilador y esto te genera un documento PDF al final. Este documento PDF es el que ya se ve y es el producto final. Como podemos ver aquí se ve la separación entre el contenido y el formato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro archivo text.text, que es el que tiene todo nuestro contenido, lo que nosotros queremos plasmar en el documento. Y del otro lado tenemos el documento final, que es el que ya tiene el formato, el que ya se ve, el que ya está visualmente presentable, digamos. Y como vemos, el compilador en el medio es el que se encarga de agarrar ese contenido y pasarlo al formato, a pasarlo ya a lo visual. Entonces, ¿qué nos da esto de libertad? Que estos archivos .text son reutilizables. Usted puede llegar y digamos que quiere este documento, este contenido y lo quiere publicar como un artículo científico en cierto formato IEEE, por ejemplo. Y el compilador se va a encargar de agarrar todo ese contenido y generar un PDF que cumpla con esos requisitos. Y no solo de la IEEE, están de cualquier asociación, de cualquier órgano profesional, digamos, que tenga su formato establecido. LaTeX ya trae muchos por defecto. Y también uno puede hacer sus propios formatos. Entonces, digamos, usted puede llegar y decir, ok, este mismo documento lo exporté como para la IEEE, digamos, con el formato de la IEEE, y ya después llegué y lo exporté con otro formato ahí que me pide el TEC, por ejemplo. Yo sin cambiar ni una sola línea en mi contenido. Entonces ahí se ve la separación esta entre el contenido y ya lo visual. Y con eso ya terminamos como las bases un poco de cómo es que funciona LaTeX para que vean cómo es todo lo que hace, digamos, Overleaf por debajo, para no empezar desde cero, desde ahí puede ser un poco confuso. Entonces ahora sí, bueno, vamos a pasar ya a Overleaf y empezar a escribir los documentos. Bueno, si ustedes muy probable esté en vacío la página, si es nueva, su cuenta de Overleaf, ustedes aquí pueden darle un nuevo proyecto. Vamos a hacer un proyecto en blanco. Entonces ustedes aquí le dan su nombre al proyecto. Es una buena práctica también tener carpetas para que no suceda este desmadre, ¿verdad? Que tenga aquí. Yo los documentos que son propios los tengo en carpetas, digamos, por separado. Y es que los demás son que la gente le comparte a uno, entonces si no se pueden eh, organizar tan sencillo, digamos, la pereza a veces. Entonces sí, para que no suceda esto.
Vamos a hacer un nuevo proyecto en blanco y llamémosle, no sé, nuestro primer documento en LaTeX. Y como le dimos en blanco, lo que va a crear es un archivo .text que está vacío, casi vacío. Entonces, de hecho, lo primero que vamos a hacer es borrar todo esto y vamos a explicar paso por paso qué es lo que hace cada cosa. Entonces, primero borremos eso. Y aquí tenemos dos vistas, como ven. Bueno, en realidad se podría decir que tres. A mano izquierda tenemos el visor de los archivos que tenemos en el proyecto. Aquí vamos a tener los .text, vamos a tener las imágenes, vamos a tener también que uno quiera importar, por ejemplo, LaTeX te permite importar directamente una tarjeta, una hoja de Excel que tenga muchos datos, por ejemplo. Entonces se puede tener todo en una misma carpeta de proyecto. Aquí y uno lo puede organizar en subcarpetas. Uno puede llegar y hacer una carpeta de imágenes, por ejemplo. Y ahí meter todas las imágenes que queremos meter en el documento para que no quede ahí todo desparramado, digamos. Entonces vamos a escribir sobre el main.text. Como ven, bueno, el nombre no es obligatorio que se llame main, puede ser cualquier nombre, puede ser ahí mi documento, lo que sea. Es porque es el que pone por defecto Overleaf. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro editor de texto. Seguro a ustedes se les ve blanco, a mí se ve negro, pero es porque lo he configurado así para que no moleste tanto la vista. Y a la mano derecha tenemos el PDF de salida. Ven aquí, ven aquí tiene un botoncito que dice recompile o creo que dice compilar en español. Ustedes le dan y lo que va a hacer es procesar el .text que tienen aquí, que lo están escribiendo, y generar el PDF de salida. Está la opción de autocompilar. Yo normalmente se la quito porque es molesto que se esté ahí recargando a cada rato y nada más lo recompilo cuando quiero que se vean los cambios. Entonces ahora sí, empecemos. Les recuerdo, si tienen cualquier duda, nada más levantan la mano y yo con gusto les atiendo. Voy a dar un chancecito ahí por cualquier cosa si alguien se quedó medio pegado. Y vamos, ok, a empezar con lo primero que hay que hacer en un documento de LaTeX, es decirle qué es lo que quiero hacer. A eso me refiero que si quiero hacer un artículo, que si quiero hacer un libro, que si quiero hacer una presentación, etcétera, etcétera. Y eso se llama qué clase de documento es la que quiero hacer. Entonces, vamos a empezar con lo que se llaman los comandos de LaTeX. Un comando en LaTeX es cualquier cosa que empiece con un backslash. Esos son comandos. O sea, son palabras especiales de, de LaTeX. Entonces, los comandos tienen algo que se llama parámetros. Entonces, por ejemplo, con el primero que vamos a empezar es decir a LaTeX qué documento queremos hacer, qué tipo de documento. Entonces, pongamos un comando que se llama document class. Como ven, Overleaf es súper bueno, entonces tiene un autocompletado bastante bueno. Ahí tira document class. Y ahora vamos con algo que se llama parámetros. Los parámetros es lo que usted le quiere pasar al comando. Esto vendría a ser, digamos, una analogía a una función, digamos, en un lenguaje de programación. Que usted llega y llama una función y le pasa los parámetros. Es exactamente lo mismo. Pero aquí hay parámetros opcionales y obligatorios. Los opcionales se ven porque son en paréntesis cuadrados, o en corchetes cuadrados, como se llama eso, no sé. ¿Qué quiere decir? Que lo que vaya adentro es como para opciones que, por ejemplo, cambiar el tipo de letra, algo que uno quiera, o sea, que el comando no va a dejar de funcionar si no tiene esos parámetros, ¿ya? Y los que tiene en corchetes, esos sí son corchetes o llaves, esos sí son obligatorios. Tiene que tener algo ahí para que funcione. Hay comandos que no tienen corchetes, pero si los tiene, de fijo es que hay que meterle algo, digamos. Entonces, veamos, por ejemplo, el de document class, ese
tiene parámetros obligatorios que van entre los corchetes, que es, como les mencionaba, de qué documento es el que uno quiere hacer. Entonces vamos a hacer un artículo. Entonces yo nada más llego y le digo, ok, quiero hacer un artículo. Ojo, article. Eso sí, es en inglés, la cagada. Todos los comandos y todo es en inglés, pero no se los aprende rápido. Si no están familiarizados con el idioma, son muy sencillos, entonces no pasa nada. También ahora vamos a hablar un poco de cómo es que información de LaTeX en español hay demasiado poco en internet, entonces hay que buscar en inglés y de fuentes confiables, porque sí, a veces hay cada bateador que lo que hacen es enviarlo más a uno. Entonces, ok, esto es nuestro primer comando de LaTeX. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Queremos hacer un artículo. Entonces, ahora vamos a también a meter un comandillo que siempre hay que meter para nosotros que hablamos español. Esto porque por defecto, si usted pone una tilde en LaTeX, no te lo va a reconocer. Entonces eso se arregla nada más con este comando. El usePackage lo que quiere decir es que vamos a importar un paquete, digamos, que tiene herramientas. O vamos a importar, por decirlo así, una analogía, un lenguaje de programación sería importar una biblioteca. Entonces, en este caso, por ejemplo, se pueden importar paquetes para importar archivos de Excel, para importar imágenes, para dar formatos especiales, de todo. Para utilizar funciones matemáticas, por ejemplo, vamos a ver cómo hacer unas cuantas. Entonces la primera es esta que les mencionaba, que es para decir que está en español. Se le pasa ese es el nombre del paquete, input enc, que es la codificación en la que está el archivo. Ahí si uno se va más en detalle, podría decirle por qué es que hay que ponerle esto, pero ya se irse con muy detalle en la parte de codificación de archivos. Nada más lo que hay que saber es que para que funcione en español hay que poner esta línea. Use package entre paréntesis cuadrados UTF-8 y entre corchetes input enc. Ya con eso nos despreocupamos de que va a reconocer las tildes o no. ¿Ok? Ahora, ok, ¿qué es lo primero que ponemos en un documento? Ponemos nuevamente el título, ¿verdad? Entonces para eso nosotros nada más llamamos el comando title. Bastante autoexplicatorio, ¿verdad? Autoexplicativo, perdón. De ahí nada más pongamos lo que hay nuestro primer documento de LaTeX, por ejemplo. Y esto que voy a poner es como una fresada, digamos. LaTeX, los más que lo hicieron les cuadra mucho ponerlo con esta letrilla aquí, como se ve. No, aquí de hecho no están. Es como lo escribe uno normalmente, como se ve aquí. Pero si uno lo quiere escribir de la manera fresa, digamos, sería con este comandillo. Ahorita vemos cómo es que se ve. Ese es nuestro título ya, nuestro primer documento en LaTeX. Y también tenemos que decir quién es el autor del documento, ¿verdad? Entonces pongo aquí autor y le voy a poner Sebastián Mora, por ejemplo. Perdón si suena mucho el teclado, es que es el único que tenía a mano. Sebastián Mora. Y, por ejemplo, uno le puede poner una fecha con el comando date. Y él va a tomar literalmente lo que uno le pase como parámetro. Por ejemplo, hoy. Pero si no se lo pones, si no nada más lo dejas así sin el date, automáticamente va a agarrar la fecha del día que se compiló el documento. Entonces, aquí ya cubrimos lo que son los comandos de LaTeX básicos. Cualquier comando de LaTeX empieza con un backslash. Ahora bien, si nosotros compilamos esto, ¿qué saldrá? Oh, error. ¿Por qué será esto? Porque para nosotros compilar un documento tenemos que empezarlo. Y aquí vamos a entrar con algo que se llaman los ambientes. Entonces, por ejemplo, yo para empezar mi documento tengo que poner este comando begin
Y como ustedes ven aquí ya LaTeX automáticamente, Overleaf me dice, ok, quiero poner begin, sí, le doy enter. Y ven que dice env a la par, eso es de environment, de ambiente. El comando begin es para empezar un nuevo ambiente. Entonces, por ejemplo, todo en LaTeX es un ambiente. Nuestro documento como tal es un ambiente. Ahorita vamos a ver que una lista, por ejemplo, un listado de cosas es un ambiente. Una imagen es un ambiente. Ahí vamos. A ver, todo entonces, todo el documento es un ambiente. Y para empezarlo hay que darle OK, begin y empezar document. Bueno, ahí lo tira automáticamente. Y ustedes le dan enter, ¡pa! Va a tirar OK, begin document, que es empezar el documento. Y como ven, va a tirar otro comando que dice end document. Eso es, ok, todo lo que esté en este ambiente, eso es el ambiente, este espacio, digamos, de aquí entre el beginning y el end. Todo lo que esté escrito acá va a salir en mi documento. Todo lo que yo ponga aquí va a salir en mi documento. Todo esto de aquí es el preámbulo. Esto no se va a ver en el documento compilado al final. Son configuraciones, pongámoslo así. Y todo lo que yo escribo aquí dentro del begin document y el end document es lo que se va a ver en el PDF. ¿Ok? Si yo escribo algo aquí afuera, eso no se va a ver. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿cómo hago? Bueno, compilémoslo a ver qué pasa. Ven, nos tira error de nuevo. ¿Y eso por qué es? Porque él no puede llegar y compilar un documento vacío. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, por ejemplo, ¿qué es lo que pone primero uno? Del título del documento, ¿verdad? Entonces, pero ustedes dicen, ya la pusimos aquí arriba, ya lo configuramos, ¿verdad? De todo. Pero no lo hemos añadido al documento. Entonces, ¿cómo se añade el documento? Uno nada más llega y le pone, ok, make title. Y ahora sí, compilémoslo, a ver. Oh, qué toque, madre, no yo. Ya saben hacer un título en LaTeX. Si ustedes ven aquí tira, ok, nuestro primer documento en LaTeX y la manera fresa de escribir LaTeX, que es como lo pusimos aquí arriba, que parece ese comandillo, es pura vara. Ese comandillo aquí arriba, slash LaTeX, es lo que genera este texto que se ve así. Como ven, puso nuestro título, puso el autor y puso la fecha, aunque yo no se la haya dicho, puso la fecha de hoy automáticamente. Entonces, esta función makeTitle es muy importante porque ella va a darle el formato al título según nuestro formato del documento. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes pasan de artículo, por ejemplo, a un póster, que se pueden hacer muy chivas en ATIC, va a cambiar el formato del título. Y ustedes no se preocuparon por cómo escribir ese título, por cómo darle el formato. Ustedes nada más le dijeron, ok, este es el título de mi documento y aquí es donde lo quiero poner. Listo. Entonces, para eso funciona la función makeTitle. Es súper útil y es con lo que siempre se empieza un documento. Entonces, ahí ya vimos dos conceptos básicos, los comandos y los ambientes. Entonces, ahora bien, ya vamos a meterle más cosillas. Normalmente, ¿qué es lo que hace uno cuando va a empezar un documento? Uno llega y le hace secciones. Entonces, por ejemplo, uno dice, ok, vamos con la introducción. Entonces, tomar agua un toque. Perdón. Demasiado calor aquí en Cartago. ¿Qué es esto? Por Dios. Entonces, ¿cómo empezamos una sección? ¿Cómo decimos, ok, voy a hacer mi introducción del documento? Nada más llega y llama el comando section. Bastante fácil de entenderlo con solo verlo, de hecho. Entonces, tengo que llamamos a section. Y entonces, section le pasamos entre los corchetes el título de la sección. Entonces, por ejemplo, queremos llamarle a la primera sección que se llame introducción. Me dicen si se ve bien, porfa, si se sigue viendo ahí, si alguno tiene alguna duda o algo. Si no, para tenerme un rato. Creo que voy bastante lento, más bien. Yo creo que voy a poner un poco más. Listo.
Entonces, vamos a ver, ok, ya hicimos nuestra primera sección, la introducción. Si recompilamos eso, la manera rápida, de hecho, para no estar dando clic aquí al botoncillo de recompilar, ustedes nada más le dan control y enter y ya se va a compilar automáticamente. Entonces, como ven, ya se ve ahí la primera introducción y le puse un numerito 1 ahí automáticamente. Qué chiva, mae. Ya puede llegar a decirle, mami, ya, mi primera sección de documento en LaTeX. Nada que toque. Y le puse un número automático y la vara. Y esa es de las primeras ventajas que ya vamos a ir viendo que nos da LaTeX. Que es lo que nos permite hacer esa numeración automática de secciones. Y ahorita le vamos a ver cómo sacarle provecho a eso. Entonces, por ejemplo, que hay una introducción ahí, puede escribir un poco de texto basura, pero para hacer eso nada más voy a usar, deme un chance, nada más. Eso no tiene que ser. Vamos a ver si era así, es que no me acuerdo. Ajá, sí, así. Ok. Esto del blind text es nada más para generar texto basura. Entonces ustedes ven ahí este PDF, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Es nada más texto ahí aleatorio. Es para no estar escribiendo ahí un montón. Y es para que se vea lo que hacen las cosas, nada más. Ok. Entonces, si ustedes ven, ya hicimos nuestra primera sección de introducción. Si escribimos aquí más texto, si ponemos aquí, no sé, hola mundo, y lo compilamos, aquí al final del documento, se va a ver, hola mundo. Pero ok, ya vamos a entrar al primer detalle. Son de los cuidados que hay que tener. Por ejemplo, ven que el hola mundo aquí en el documento, en el punto texto original, se ve en una línea por aparte. Pero en el documento compilado, aquí en el PDF, está pegado al demás. Y eso no es un error, eso es porque si uno quiere hacer un párrafo nuevo, tienes que meter un espacio en blanco entre los dos párrafos. Ya con solo que usted haga eso, ya él va a tirar el hola mundo en un párrafo nuevo. Es otra cosa que nos permite hacer LaTeX. Como ven, yo no me tengo que preocupar por el identado del por ejemplo, el identado me refiero a esto, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo se llama esa vara, se me olvidó. Lo que en la escuela me decían, ponga el dedito gordo, la sangría, eso, bien, gracias, Alan. Uno tiene que poner ni sangrías, ni decir, ok, es de tanto tamaño, o de 2.5 centímetros, que es el de APA, ¿verdad? Que es 1 pulgada, ni nada de eso. Ya LaTeX se encarga automáticamente. Usted nada más llega y dice, ok, si es de tal formato el documento, es con esta sangría que tiene que ir. Y usted se olvidó, en ningún momento aquí en el documento tuvo que poner sangría ni nada por el estilo. Eso es de las grandes ventajas. Entonces, em, vamos a seguir viendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros agregamos otra sección? Entonces pongamos otra sección ahí, no sé, resultados. Bueno, muy antes para resultados, de introducción a resultados, pero no importa. Y ponemos aquí otro texto ahí, bateado, para que no sea el mismo de ese de arriba. Como ven, automáticamente en el documento PDF se ve, ok, introducción es la número 1 y resultados es la número 2. Pero qué tal que yo después dije, ok, después de introducción no había resultados, va, no sé, resumen. Estoy batiendo aquí, no me hagan mucho caso. Que va el resumen. Entonces, por ejemplo, si yo pongo otra sección que se llama resumen, esa es otra cosa. Las secciones automáticamente terminan cuando empieza otra. Entonces aquí arriba empezamos la sección de introducción aquí. Pusimos aquí section introducción
escribimos un texto ahí, etcétera, etcétera. Y en el momento que llamamos de nuevo el comando resumen, automáticamente empieza la siguiente sección. Entonces, como ven, introducción y resultados. La introducción tiene el número 1 y resultados tiene el número 2 en el PDF. En Word, digamos, se llega y mete una sección entre esas dos, se te van a desmadrar todos los números de ahí para abajo. Se van a echar a perder. Usted tiene que llegar y comenzar y modificar y poner, ok, no, esta era la 2, ahora la 3, la 4 y así. Y suena algo como demasiado básico que hacer, pero ahí no se puede hacer automáticamente en Word. Ahora que eso fue lo que hicimos acá. Metí el resumen ahí atravesado entre introducción y resultados. Y si nosotros lo compilamos, como ven, ya el resumen aparece con el número 2 y resultados automáticamente se me puso el número 3. Y vean que yo en ningún momento le escribí esos números aquí en el formato original, en el punto text, en el código fuente, llamémosle ahora en adelante, en la fuente del documento. Como ven, automáticamente Datex se encargó de hacer esa numeración. Entonces ya pueden ir viendo cómo es que hace ese montón de cosas automáticamente que le hacen la vida más sencilla. Bueno, entonces, ok, me pusieron una entonces de donde uno puede seleccionar el formato a usar, ya sea APA, IEEE, ok. Gracias, Gema. Ahorita vemos, eso se pone aquí en el preámbulo del ¿cómo se llama? Del documento. Tal vez me voy a adelantar un toquecito. Y les voy a enseñar un programa hecho con el formato IEEE, por ejemplo. Como ven aquí el document class, esto es, bueno, les voy a enseñar el PDF completo para que vean. De hecho, no les enseñé un documento ya terminado en otro formato ahí de LaTeX. Como ven, por ejemplo, uno en ningún momento tuvo que decirle que lo pusiera de esta manera los títulos ni nada por el estilo. Él automáticamente hace eso, pone el resumen en negrita, etcétera, etcétera. Y como ven, el documento es de bastante buena calidad. Lo de hacerlo en 2 columnas también, uno no se tiene que encargar de nada de eso. Todo eso se hace con esta simple línea de aquí. Con esta primera línea que yo le dije, ok, voy a usar IEEE Tran, ese es el nombre del paquete para los papers de la IEEE. Y estos otros ahí, como les dije, son opcionales que sin ellos funcionan. Por ejemplo, esto es para decirle que es español. Ya automáticamente me lo agarra y me genera este documento así. Entonces yo nada más quiero generarlo en otro formato completamente distinto, nada más yo le cambio esta línea. Y eso es todo lo que tuve que hacer. Como ven. Entonces eso es bastante útil. Este por ejemplo es de la IEEE. Ahí los demás ahí sí les quedaría mal porque es en el ámbito que me muevo yo, entonces si no, no sabría cómo ponerlo, por ejemplo, no sé, había visto que yo creo que los franceses tienen otro formato ahí raro, pero es nada más cuestión de ver cuál paquete utilizar y punto. Entonces, sigamos aquí con el artículo. Entonces ya vimos, ok, cómo hacer las secciones. Ahora ya vimos también cómo ver los títulos. Y ahora, por ejemplo, algo muy básico para hacer son de que a veces uno quiere llegar y ponerlo en negrita el texto, o quiere ponerlo en esta vara itálica, en cursiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner una oración. Hola a todos, este es nuestro taller de LaTeX. Y es el documento, el texto común y corriente, ¿verdad? Aquí los resultados ven, hola a todos, este es nuestro taller de LaTeX. Si yo quiero ponerlo en negrita, en todos los editores de texto, de hecho, lo único que tiene que hacer es, ok, selecciona el texto que querés y le das control B. ¿Qué es lo que hace eso? Como ven, lo que hace por debajo es nada más llamar a este comando. Text BF, text bold, yo no sé qué. No sé el nombre completo. Pero nada más dan control B y ya todo lo que esté entre estos dos paréntesis va a estar en negrita.
Entonces, como ven, ahora sí ven aquí en el PDF, todos están en negrita. Voy a sacar otro poquito más. Todos están en negrita. Y si yo nada más llego y quito este corchete y lo pongo aquí, digamos, ya todo eso está en negrita. Eso es negrita, por ejemplo. Si yo lo agarro nuevo y le doy control B de nuevo, no funciona. Nada más tienen que borrarlo. Si le dan control I, es del texto en itálico o cursivo, que decimos en español. Y de nuevo, como ven todos aquí, ya está en cursivo. O por ejemplo está el énfasis también. Ese no sé cuál es el, el atajo del teclado, pero nada más este comandillo énfasis. Y eso se ve exactamente igual que el itálico en texto así normal, pero eso es porque tiene utilidades en cuando uno escribe como ecuaciones o cosas así, las letras se ven distintas. Entonces son formatos de texto básicos, digamos. Y ya con eso terminamos como la primera parte. Dice, no me genera plain text, dice undefined control sequence. Ok, Rodrigo, tal vez puede ser que a él le falta un corchete. Si tiene un error así como rojo ahí en la parte de compilar, puede ser que hace falta un corchete a la llamada al comando ese. Dale a ver si es eso y si no me decís de nuevo. Entonces, ok. Ya hicimos eso que les dije. Y denme un chancito para tomar agua. Me vale demasiado la garganta. No, si tienen alguna duda me dicen. Aquí estoy viendo, dice Daniela, con control I sale en cursiva. Sí, claro, con control I es el que escribe el itálico. ¿Dónde se pueden encontrar diferentes document class? Ok, muy buena pregunta, Eduardo. Si nosotros vemos Overleaf, bueno, no fue por casualidad que lo agregué, que lo estamos haciendo en este caso porque Overleaf actualmente es como la herramienta de facto para todo lo que es LaTeX y más que todo así colaborativo. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan en Google así tal cual document class, LaTeX, por ejemplo, adivinen qué les va a salir de primero casi. Ah, mira, no me salió. Bueno, aquí vienen, esa es la wiki de LaTeX Exchange, también es súper buena página para encontrar referencias. Y los que quería decir con lo de Overleaf es que siempre cuando ustedes buscan algo de Overleaf, perdón, de LaTeX, Overleaf les sale de primero casi. Y es una muy buena fuente para conseguir toda esa información. Entonces, por ejemplo, ven, aquí les mencionan lo de la introducción ahí, el preámbulo y no sé qué. Vienen tutoriales súper buenos, también son referencias bastante buenas. Pero, por ejemplo, lo que siempre uno debería fijarse es mejor en la documentación oficial como tal. En esta wiki es bastante buena y como ven aquí vienen document classes y aquí están algunas. Por ejemplo, artículos, IEEE, esta prueba nunca he usado, reportes, libros, slides, también Beamer, ahí vamos a ver un poquitillo lo que es Beamer, pero es bastante extenso. Y estas son las que vienen por defecto. Uno puede instalarle más y también uno puede hacer sus propias. Espero haberte respondido tu pregunta con eso. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, y también de hecho, cuando uno hace un nuevo documento Overleaf, ahí viene basado en qué template, en qué plantilla, y automáticamente te pone el document class y otras cosillas que necesita el documento para dar el formato. Ahí pueden travesear un rato y ver los diferentes formatos que están disponibles ahí en Overleaf. Ahora bien,
Vamos con algo que también es súper útil, que son las listas. Entonces, por ejemplo, uno normalmente utiliza listas o hace algún enumerado en un documento. Entonces, por ejemplo, aquí en la sección de resultados, igual ya no va a ser más secciones. Como les mencionaba, todo en LaTeX es un ambiente. Entonces, si queremos hacer una lista, tenemos que abrir el ambiente de una lista. Entonces le damos igual begin y el comando sería enumerate. Esta es una. Enumerate es para listas y bueno, como ven, si le damos automáticamente enter, si le damos enter, automáticamente hace el begin length y ya nos mete el primer item. Entonces, el numerate es para listas numeradas. Si ustedes llegan y le ponen aquí, no sé, hagamos una lista de compras, le ponemos aquí papas, no sé, así a lo Cartago. ¿Cómo agregamos otro ítem? Nada más slash ítem, sencillo. No sé, papel higiénico, que no hay en ningún lado. Papel higiénico, por ejemplo. Y le damos compilar a eso. Voy a alejar esto un poquitito para que sea mejor. Como ven, aquí nos pone, ok, empezó la lista y a las papas le puso el 1, papel higiénico puso el 2, si yo llego a agrego otro, le voy a poner el 3, pasta de dientes, esto no va con mayúscula, lo voy a poner en 3. Ahora bien, aquí aplica lo mismo que de las secciones que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa si yo entre papel higiénico y pasta de dientes quiero poner, no sé, carne? Entonces igual nomás agregamos aquí en una lista, ponemos item, ponemos carne. En ningún momento yo tuve que decir qué número es que quiero que sea en el documento y ven, le pone el 3 y el 4 a pasta de dientes automáticamente. Entonces ahí ya se ve de nuevo eso, de esas las cosillas tediosas, esas automatización de las cosillas tediosas que no se podría dar en Word o algo similar. Vamos a ver, no hay dudas. Listo. Entonces es un tipo de lista. Hay otro tipo de lista que uno utiliza bastante que se llama enumerate. Perdón, enumerate es con exams. Itemize se llama. Entonces igual le damos. Y esta es lo mismo, hace exactamente lo mismo, solo que en vez de números nos pone bullets o puntos o lo que sea, ¿verdad? Entonces ponemos aquí item y no sé, le decimos ando feo de, de imaginación hoy. Imaginación. Item. Vamos a ver, entonces no sé. Además, voy a copiar la misma de arriba, hagámoslo así. Lo siento. Aquí se me fue un toquecillo esto, ¿sabes? Lo único que hice fue cambiarle el nombre al ambiente. En vez de enumerate, le voy a poner itemize. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? En vez de poner así numeritos, lo que pone es, ven, puntos. Y por ejemplo, que dentro de carne, nosotros, ok, varios tipos de carne. Entonces, aquí nada más, vean lo chiva, podemos empezar otra lista dentro de la lista. Y le damos igual enumerate, por ejemplo. Perdón, itemize. Y le ponemos pollo, pollo, no sé, chicharrón, qué rico un chicharrón. Lo siento si son veggies. Perdón. Chicharrón y no sé, y salchichón. Como que está cayendo una carne asada, ¿verdad? Pero no se puede por la cuarentena, hay que quedarse en la choza. Entonces, si hacemos aquí esa listilla, vean que toque. Dentro de esa lista que tenemos original, dentro de carne, hace esta otra sublista y automáticamente le cambia los bullets. Le pone esas rayillas. Igual si ponemos otra dentro de pollo y ahí nos vamos, ahí él automáticamente va haciendo eso.
no tenemos que preocuparnos por eso, aunque entonces digamos si fuera en Word uno llega y tiene que ponerle los chichicillos y después llegar y cambiarlo y darle clic por todo lado. Entonces aquí vean que todo esto se puede hacer sin levantar la mano del teclado. Entonces, ¿qué tan rápido usted puede hacer el documento? Va a definirse por qué tan rápido puede escribir. Si usted es muy rápido escribiendo y se aprende los comandos y toda la vara, pero volando comparado como si lo estuviera haciendo con Word. Entonces, eso es lo chido. Entonces, vamos de una vez de eso, de hecho, con las imágenes. Y ahí ya acabamos con otros conceptos. Em, para utilizar imágenes en LaTeX necesitamos algo que se llama un paquete que se llama GraphicX. Entonces, nada más nos vamos aquí arriba al preámbulo del documento. Se puede hacer en cualquier parte del documento, pero una buena práctica, digamos, es tenerlo ahí, ¿de acuerdo? Para que sea bien ordenado. Y así uno apenas abre el documento, uno ve qué es lo que está usando, digamos. Entonces, si uno ve ahí una biblioteca ahí en específico, uno ya dice, ok, en este documento están usando estas balas de mate, por ejemplo. Ok, entonces esta se llama así, GraphicX. Entonces nada más use package GraphicX y eso lo que nos va a permitir es importar imágenes. Entonces, como les mencionaba, todo es un ambiente. Entonces, tenemos que empezar el ambiente de una imagen. Uno puede llegar y nada más llamar el comando que se llama include graphics. Y eso, como dice el nombre, lo que hace es incluir una imagen. Y yo puedo llegar, como les he mencionado, los cuadrados son para parámetros opcionales y esos otros son para los fijos. En el que es fijo se le pasa el nombre de la imagen ahí en los corchetes. Y como automáticamente Overleaf reconoce, ok, dentro de la carpeta imágenes hay una que dice ejemplo. Entonces nada más le doy enter y ya la agarra. ¿Qué pasa si compilamos esto así tal cual? No es nada agradable. Llegan y ven, se pone en pantalla completa. La imagen agarra el mayor espacio posible de todo el documento. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Normalmente lo quiere centrar, le quiere poner un textillo ahí o lo que sea, una caption, ¿verdad? Una descripción. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Para hacerlo eso así bonito, tenemos que empezar un ambiente que se llama una figura. Entonces una figura puede ser una tabla, puede ser una imagen. Pueden ser, por ejemplo, la IEEE tiene una vara para hacer circuitos directamente en el documento. Entonces dice, ok, conecte esto con esto y eso es una figura. Entonces, por ejemplo, le damos begin, figure. Y vean que automáticamente, eso es porque Overleaf es muy tuanis, es muy pichudo. Nos mete este montón de aquí de comandillos automáticamente. Los voy a quitar para irlos explicando uno por uno. Entonces la imagen la queremos meter dentro de ese ambiente. Entonces ponemos ok, begin, figure, y lo primero que queremos hacer es incluir la imagen, como hicimos ahora. Entonces damos ok, include graphics, que lo podemos inventar para que sea bonito, include graphics, y igual le pasamos el nombre y la imagen, y si compilamos eso ahorita se va a ver exactamente igual de feo que ahora. Pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo le damos un tamaño? Y un tamaño que no sea fijo, porque yo puedo llegar y decir lo que hay aquí, width, que es ancho, puedo decirle que sea 2 centímetros, por ejemplo. Se lo escribo así tal cual, literalmente. Y él va a agarrar el ancho de la imagen y lo va a poner 2 centímetros. Pero uno normalmente no quiere eso, porque por ejemplo uno va a agarrar un documento y para cierta ocasión lo va a mandar en hoja doble carta y después o en hoja normal o oficio o lo que sea. Y ahí, si uno le deja un tamaño fijo a la imagen, se va a ver siempre del mismo tamaño en todo el documento. Entonces en una hoja muy grande se ve muy pequeño cuando podría agarrar más espacio.
Esas son malas prácticas, no hay que hacerlo así con tamaños fijos, a menos de que sea muy, muy necesario. Lo que hay que hacer es utilizar un comando que se llama textWidth. Si ustedes lo llaman, él lo que va a decir es, ok, va a calcular el ancho máximo que puede tener el texto en el documento, o sea, dependiendo del tamaño de la hoja y todo. Entonces, como ven, es independiente del documento que sea, pero va a agarrar el tamaño máximo ese. Entonces, ok, agarra el tamaño máximo posible hacia lo ancho de esa imagen. Ahora, ok, si compilamos eso, vamos a ver la imagen. Ah, cómo no. Ay, qué manera. La imagencilla está ahí, no está como muy centrada. Perdón por la resolución, está muy fea esa resolución. Pero fue la primera que encontré. Pero ven que ya se ve. Y respeta a ambos lados la sangría. La sangría que está puesta automáticamente, claro, por el document class que pusimos al inicio. Entonces digamos que ahora no la quiero que sea tan grande, porque igual está demasiado monstruosa y que voy a querer la cara de este tema ahí en una página completa, ¿verdad? Entonces yo nada más llego aquí y el text width lo podemos multiplicar, lo podemos hacer ahí operaciones. Entonces, por ejemplo, que yo lo quiera dividir entre 2, entonces, o sea, digamos, que quiero que tome la mitad. Qué manera dicen en el chat. No, yo manera de como loco, sí. No, mentira. Dice Alejandro que las imágenes solo PNG. No, de hecho permite cualquiera hasta el punto GIF. Claramente no se va a mover, pero permite cualquier formato PNG, JPG, GIF. Entonces con eso no hay bronca. También hay bibliotecas súper especializadas para eso. Entonces ahí LaTeX es todo un mundo, digamos. Ahí hay biblioteca para todo. Entonces es muy chévere. Vamos a ver. Entonces el ancho de la imagen, como les decía aquí con el text width, lo voy a poner en tamaño completo. Yo nada más llego y le pongo, ok, 0.5. ¿Y eso qué va a hacer? Va a agarrar el tamaño del texto, el ancho del texto máximo y lo va a dividir a la mitad. Entonces ahora sí que compilamos eso. Como se va a ver. Ven, ya se ve a la mitad. Pero ven que no se ve centrado. Se ve, perdón, se ve la imagen tirada a la izquierda. ¿Por qué es eso? Eso es porque no está centrado. Bueno, claramente no. ¿Cómo arreglamos eso? Súper sencillo, nada más llegamos aquí y le ponemos un comando que se llama centering. Entonces nada más le ponemos centering y eso automáticamente va a agarrar la imagen y la va a centrar. Como ven, ahí está centrada en la hoja. Ahora bien, aquí nos topamos con algo que hace LaTeX automáticamente y que a veces no es tan beneficioso. ¿Eso qué es? Que las imágenes y las figuras, todo lo que está dentro del ambiente figure, él va a agarrar y lo va a meter en el espacio que sea más óptimo. Entonces, como ven, bueno, aquí en esta primera página ya no cabía, claramente, pero agarró y lo metió en la mitad de la segunda página, en vez de meterlo arriba, digamos, lo más arriba. Es porque ahí dijo, ok, esto es lo más óptimo, donde tiene más espacio y no le va a estorbar a nadie. ¿Cómo arreglamos eso? Eso es a veces complicadillo, a veces es bueno tenerlo, porque digamos, si usted nada más lo deja así, tal cual como lo estoy diciendo ahorita, las imágenes no van a aparecer en el orden que usted quiso. Entonces, por ejemplo, usted dice, ok, según la siguiente imagen, pero esa imagen no le va a aparecer justo después de que escribió ese texto, sino que LaTeX va a agarrar y lo va a poner donde le pareció lo más óptimo. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Es súper sencillo, nada más aquí al bin figure se le pone un comando opcional, como les decía, que eran los paréntesis cuadrados. Comando opcional y sería una H, así una H minúscula. ¿Qué va a hacer eso? Eso lo que va a hacer es que le va a decir, ok, esto ya no va a andar flotando por ahí, sino que va a estar fijo en la posición que yo le estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ahorita no va a hacer diferencia porque no hay texto. Ah, ok, deme un toquecito.
Hay dos tipos de hacer de esa manera. Ups, ya me eché la página, le voy a recargar. Se puede hacer con H minúscula o con H mayúscula. Si ustedes utilizan H minúscula, él lo que va a hacer es que va a buscar la posición más óptima y seguido del texto que usted le puso. Entonces, por ejemplo, voy a poner más texto aquí. Según la siguiente figura, se puede apreciar que démosle este H. Entonces, como ven, vean aquí se ve claramente el ejemplo. Si yo no le pongo el H, él lo que va a hacer es, vean que puse el texto según la siguiente figura y seguido de ese texto puse la imagen, el empezar ambiente figure, etcétera, etcétera, y después de ese puse se puede apreciar que. Entonces, ¿qué esperaría uno? Que después del texto según la siguiente figura, ahí aparezca la imagen, pero como ven en el archivo compilado no aparece así, aparece según la siguiente figura y aparece pegado el siguiente párrafo, se puede apreciar que, y la imagen aparece en la siguiente página. Si yo llego a la figura y le pongo H como parámetro opcional, ¿qué va a suceder? Va a agarrar y no va a hacer nada. ¿Por qué es eso? Es porque él igual va a decir, ok, no es tan necesario, aquí eso es solo un texto y aquí tenemos una página completa, póngame esa vara ahí. ¿Cómo corregimos eso? Ahí hay que hacerle lo que se llama quitar el float a esta imagen, quitarle la condición de flotante. Eso se hace llamando este paquete use package float y en vez de H minúscula le ponemos una H mayúscula. Eso lo que va a hacer es forzarlo, es como decir, ya, póngalo aquí, no quiero que me lo acomode en ningún otro lugar. Entonces si hacemos eso, ahí ya es como usar la fuerza bruta, digamos. Ven, ya agarra y pone según la siguiente figura, pone la imagencita y ya pone, se puede apreciar que. Ven, entonces a veces H minúscula funciona y a veces no. Y eso es porque es bastante complejo el cálculo que hace. LaTeX llega y le hace una primera pasada al documento, calcula el espacio que hay disponible para las figuras y llega y en la segunda pasada las inserta. Así es como funciona. Entonces, a veces es necesario usar este. Entonces, repaso. H minúscula. Y si no, para dejar la imagen fija donde usted la puso. Y si no funciona, H mayúscula. Pero para utilizar H mayúscula, se necesita el comando, el paquete de este float. Bueno, me dicen si tienen alguna duda en este momento. Y ya casi. No hace falta mucho para terminar. Tomar agua. Ok. Si alguien me ha levantado la mano y no lo vi, lo siento, es que hasta ahora no aparecía muy bien, o sea, no se ve muy bien en pantalla, pero ya lo tengo ahí bien visible. Ok, entonces ahora vamos con algo más que utiliza bastante uno, que es referenciar esa figura. Entonces uno, digamos, en tal parte del texto, uno llega y dice, ok, según la figura tal, según la figura 1, según la figura 2, se puede observar este comportamiento, digamos. ¿Cómo se hace eso? Uno de las figuras les puede dar un label o una etiqueta. Entonces, bueno, primero pongamos una descripción a esta figura. ¿Cómo se le pone una descripción? Le ponemos caption. Entonces, si le ponemos caption y le damos enter, ya nos permite meterle una descripción a la figura. Entonces, pongámosla aquí.
qué manera, cómo no. Y si compilamos eso, como se va a ver, si ustedes ven aquí en la imagencita se pone ok, figure one, bueno, es porque lo tengo configurado en inglés, eso es por mi overlay, a ustedes ya les debería aparecer en español. Si no no, mentira, no, para que aparezca en español tienen que pasarle aquí Spanish. Y ya con eso, si no me equivoco, ya les digo. No. Punto muy importante. Es este comandillo lo que tienen que poner para que todas las barras que se enumeren así automáticamente aparezcan en español. Use package, Spanish, active Qt, Pavel. Ya con eso se arregla todo. Hay más razones por qué hay que usar ese, pero es como ya, use ese y ya le va a salir todo en español. Bueno, y también para los que no sabían, esto lo estoy grabando, entonces después yo lo subo y ahí les queda como referencia. En el caso que se olvidaron de algo por el estilo, no vayan y lo chequean ahí rápidamente. Entonces, como ven, aquí ya se pone figura 1. Qué manera, cómo no. Y después volver arriba para el último comando, sí, claro. Es este, lo voy a subrayar. Use package Spanish active Qt, acute y Babel o Babel, como se diga. Eso es para poner el documento, esas barras que se ponen automáticamente en español. Listo. Entonces, como ven, ya aparece figura 1, qué manera, como no. De nuevo, ese 1, yo no se lo puse en ningún lado. Yo no le dije que le pusiera ese 1, eso se lo puse automáticamente. Entonces, si yo llego y agarro, bueno, ahorita no voy a hacer, si agarro otra figura y la pongo, se la va a poner automáticamente el número 2. Y los números a esas figuras se les va a poner conforme ustedes inserten el documento. Entonces, de nuevo, eso es un gran dolor cuando uno está en un documento de Word que uno llega y ok, le faltó meter una tabla, entonces ahora todas las figuras no van a ser, o sea, van a correr su número. Y las referencias de esas figuras también, del texto donde usted escribe manualmente, ok, según la figura 1, según la figura 2, ahora todo se va a tener que sumar o restar un número, dependiendo de si quitó o agregó una figura, y eso es un desmadre si ya es un documento así gigantesco, ¿verdad? Llámese más de, con que sea más de 5 páginas, ya es un dolor tener que ir a andar ahí quitando todas las referencias. Con gusto, Robert. Entonces, como ven, claramente eso no lo va a hacer automáticamente LaTeX. Entonces, ¿cómo hago yo para referenciar esta figura? Yo nada más llego y le tengo que poner una etiqueta, lo que les mencionaba el label. Yo le doy label y digo, ok, ¿cómo? No, qué manera. Ponerle meme1, digamos, meme1. Esto lo que va a hacer es, ok, esto que es esta figura, yo la puedo referenciar con este nombre, meme1, que es indiferente de la figura 1. De hecho, le voy a poner meme nada más, para que no haya esa confusión. Entonces, cuando yo ya estoy escribiendo, yo ya puedo poner ok. Se puede apreciar que en el meme expuesto, en la figura, y aquí es donde uno en Word normalmente pondría ok, la 1, y lo pone manualmente. No, aquí usted nada más llega y hace ok, slash, y se hace el comando ref. Comando ref, usted se refiere a algo que tenga un label dentro de su documento. Y ese ref puede ser a cualquier cosa que tenga un label, a una imagen, a una tabla, a una ecuación matemática, que eso es lo último que vamos a ver, a lo que sea. Se va a llegar aquí, ref, meme, y ven que él lo agarra. Cross-reference y agarra meme, que existe. El MAE, este overlay, va a leer todos esos labels y te los va a poner ahí para autocompletar.
De nuevo, esos son cosas de Overleaf y que tienen casi todos los editores de texto, pero esto que estoy haciendo aquí, escribiendo, lo puedo escribir en un blog de notas que va a ser indiferente y va a funcionar de igual manera, digamos. Entonces, si ahora compilamos esto, ¿cómo se ve? Mira que toque, se puede apreciar que en el meme expuesto en la figura 1 y nos metió el número ahí automáticamente. ¿Ven? Entonces ya se nos eliminamos el problema de esas referencias cruzadas y de que se nos corrió una figura, etcétera, etcétera. Ya automáticamente nada de eso que le pongo el nombre eh, a la figura y la referencia y yo la puedo mover en cualquier punto del documento que automáticamente ese numerito se va a actualizar. ¿Cómo ven? Entonces, ven, es muy productivo eso. O sea, de verdad que le ahorran un montón de tiempo. Entonces, eso sería con las imágenes. Y ya para el último punto, para ir finalizando, vamos a ver rápidamente las ecuaciones, porque también eso tal vez a algunos no les va a servir mucho aquí, pero tal vez a la gran mayoría sí. Cuando hablamos de ecuaciones, tenemos dos principales casos. Que uno las quiera poner en texto escrito, en texto me refiero a entre un párrafo, o poner la ecuación por aparte. Entonces LaTeX tiene dos modos para hacer esto. Usted puede, si está en medio del texto, tiene que poner todas las expresiones matemáticas entre signos de dólar. Eso es el modo de matemática en línea, o sea, dentro de un párrafo. Entonces todo lo que yo ponga ahí lo voy a agarrar como una expresión matemática. Vamos a ver cómo se mete una ecuación en modo de línea. Entonces, como les decía, todo lo que está entre signos de dólar es una ecuación. Lo voy a agarrar como una expresión matemática. Bueno, una ecuación no, perdón, una expresión matemática. Las ecuaciones son distintas, ya les enseño. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí un X y le pongo un sub, o sea, un guión bajo, sub 2, ¿esto qué va a hacer? Lo va a agarrar y en el PDF, como ven, se ve un X mayúscula, que fue el que escribí, y se ve un subíndice 2, lo que yo esperaría. Esta sintaxis es nada más de aprendérselas, de cómo es que se pone un X sub 2, un a la 2 y un X sub 2. Por ejemplo, el X a la 2 se pone con ese techito. Entonces, si recompilamos ese, nos va a poner, ven, un X a la 2. Entonces, por ejemplo, y según la famosa ecuación de la relatividad, podemos decir que, y si voy a meter la ecuación aquí, dentro del texto, entonces nada más E igual mc, y lo queremos elevar al cuadrado, nada más es s, mc al cuadrado. Ahí está, tiene el texto muy pequeño, lo siento. Y como ven, aquí en el texto se ve la ecuación con un formato bien bonito, ya como formato formal de cómo poner una ecuación ahí dentro del texto. Eso sería así entre línea. Pero hay cosillas que no se ven bien. Por ejemplo, que yo quiera poner una suma. Una suma me refiero a lo que le dicen sumatoria. Sí se suma en realidad, pero esto. Sum desde 2 hasta infinito, por ejemplo. Y lo compilamos. Ven que se ve medio rarillo ese signo, cuando normalmente no lo escribimos así. Entonces eso es porque está en este modo en línea. ¿Cómo se escribe una ecuación ya si usted la quiere poner sola? Si usted quiere poner la ecuación sola, usted tiene que empezar de nuevo un ambiente que se llama equation. Entonces se llama begin equation. Y aquí ya podemos poner exactamente esto mismo que pusimos ahorita, pero lo ponemos sin, ya no hace falta ponerle los signos de dólar. Y como vemos, voy a inventarme una ecuación aquí más larguilla. Es igual.
como ven, así es como está escrito en modo en línea, pero aquí ya como lo puse por aparte en el ambiente equation, ya lo puso de una manera bonita. Ya puso el 2 abajo, el infinito arriba, el x, el igual y todo. Ya se ve bien. Y otra cosa que hizo automáticamente, ven que le puso un 1. Este 1 es el mismo 1 de las que le pone automáticamente a las figuras, por ejemplo. Entonces si yo llego y agrego otra ecuación, me invento otra ecuación aquí. Estoy inventando lo tonto. Le pone 2. Bueno, entonces yo puedo igual ponerle un label y decir label y decir ec1, y si yo la referencio me va a sacar este 1 de aquí, y si yo ya esté aquí abajo también le pongo otro label, me va a sacar este 2 de aquí. Ven, o sea, cuando yo le haga ref me va a dar esos índices. Todo eso lo hace automáticamente. Entonces ya rápidamente, esos dos modos, modo en línea, modo en ecuación por separado. Si uno no quiere que aparezcan estos números del 1 y el 2, por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Usted nada más al ambiente equation le pone un asterisco y en el beginning y en el end. ¿Eso qué va a hacer? Que lo va a sacar, digamos, eso lo que hace por debajo es que lo saca al documento y lo trata como si fuera una sola ecuación, entonces no tiene índice. Eso es para que no aparezcan esos numerillos que a veces son molestos. Pero igual, ¿qué hace eso? Que no lo puedes referenciar con un label, porque no te va a tirar el número. ¿Ven? El label se jode, de hecho. No lo va a tirar con un número. Esa es una desventaja, pero a veces es útil. Ahora bien, ya el último para ecuaciones es el gather. El gather es como cuando, por ejemplo, uno quiere hacer un despeje y uno siempre utiliza el gather y el gather asterisco. Ahora bien, si uno ya quiere utilizar esos paquetes, esas funciones, perdón, uno ya tiene que incluir otro paquete que se llama ASM Math, si no me equivoco. Entonces, si nosotros ya importamos eso, es un paquete básico, digamos, que se utiliza casi siempre en varas de matemática. El gather es para hacer varias ecuaciones una tras otra, como cuando uno hace un despeje, digamos. Entonces, por ejemplo, no sé, hagamos una fracción, frac, eso se escribe frac, x entre 2 es igual a 4. 4, sí, por ejemplo. Compilamos esto, como se va a ver. Ven, ya la vara se ve bonito. No le puse el número porque usé gather y asterisco. Si yo le pongo gather y no le quito asterisco, me va a poner un numerito a cada renglón. O sea, cada ecuación que yo meta dentro ahí. Ok, ya me la puso ahí. Y si yo quiero agregar el despeje abajo de ese, por ejemplo, entonces tengo que saltar de línea. Entonces, otra manera de saltar de línea, en vez de, digamos, dejar un espacio en blanco para no gastar tanto espacio, digamos, en el texto, es usar dos veces backslash, perdón. Y aquí ya ponemos la otra ecuación. Entonces podemos poner implies, por ejemplo, implies frac, bueno, implies x igual a 6. Ya estoy volando con la mate. Extraño. Entonces ven, ese comandillo implies saca esta flecha que se implica x igual a 6. Ven, entonces formateo básico de ecuaciones, digamos. Ahí no se puede ir más, pero es como para hacer un video completo sobre eso. Es mucho. Y me pidieron un ejemplo de una tabla. Entonces, de hecho, les voy a buscar un ejemplillo de una tabla para que vean cómo es que se hace y ya con eso terminamos. Y ya. Hay varias maneras de hacer una tabla. Como les mencionaba, normalmente lo que uno hace es meterlo dentro de una figura. Entonces uno llega y hace una figura. ¿Okay? Entonces empezamos una figura ahí. Dejamos el centering. Y lo que hacemos aquí adentro es que empezamos un tabular. Otro
otro ambiente que se llama tabular. Esto es para hacer tablas básicas, digamos. Eso también es como para un video completo hacer el formateo de tablas, porque es bastante extenso. En los parámetros obligatorios al tabular le pasamos cuántas columnas queremos. Y cada línea de que esté aquí adentro va a ser una fila. Entonces, por ejemplo, este que dice C, línea recta C, eso quiere decir que son dos columnas. Entonces, si yo quiero tres, quiero agregar otra columna, otra línea recta y otra C, por ejemplo. Puede ser, estas C significan algo. Ahorita así de mano no sabría decirte qué, pero eso es como la más básica. Lo que hay que hacer es nada más revisar la documentación de Tabular y ahí ya te va a decir cómo formatearlas. De hecho, si quieren buscar, ustedes buscan tables en LaTeX, por ejemplo. Y, lo que sale primero, sale la de Overleaf. Entonces, si vemos aquí en Overleaf, aquí viene una página bastante extensa de todo el formateo de tablas, porque hay de todo. Yo en lo personal no las utilizo mucho. Yo lo que hago es llego y jalo una tabla de Excel o desde un CSV o algo así. Entonces, pero igual las podemos usar así. Entonces vamos con las tablas. Como les decía, esto es columna, C de columna. Ahora sí, ya me acordé. Y si yo quiero agregar una línea nueva, una fila nueva, es con un salto de línea. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos trae por defecto, bueno, lo que nos tiró ahorita Orly fueron dos líneas, que lo autocompletó eso. Entonces, por ejemplo, para separar cada columna es con ese signillo, con el ampersand, con ese. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí 1, 2 y 3 y en la siguiente fila pongo 4, 5 y 6. ¿Cómo se va a ver esto? Si nosotros lo compilamos, de hecho, como ven, a esta figura igual se le puede poner el H, porque las tablas, al igual que las imágenes, son flotantes, digamos, se va a calzar en el lugar donde mejor se vean. Entonces ya con el H uno se asegura que queden donde uno las escribió. Y como ven, ahí está una tabla súper básica, digamos, así de tres columnas y dos filas. Si quieres agregar otra fila más, nada más le das un salto de línea y aquí escribir más. Entonces, por ejemplo, voy a copiar y pegar esto. Y compilamos. Y ahí ya está la otra. Uno le tiene que tirar otro comandillo aquí, digamos, después de tabla para que haga las líneas después de cada vara. O utilizar una vara que se llama, esto es como hacer la pata, digamos, esto no lo deberían de hacer, pero si ustedes ponen hline, comando hline, esto lo que va a hacer es, ven, tirar una línea ahí. Entonces lo hace nuevamente para los títulos de las tablas. De abajo, dependiendo de lo que usted cómo lo formateen ahí en el parámetro de tablas. Eso sería lo básico, digamos, de tablas. Como les dije, lo mejor sería buscar en esa referencia de Overleaf. Y vamos a ver. Y ya con eso estamos terminando. Ya cubrimos, vamos a dar una repasada rápida, de hecho. Cubrimos lo que son secciones, seccionamiento de un documento, cómo se brinca un párrafo a otro, los números que los hace automático, las listas que se pueden enumeradas o que nada más sea de bullets. Vimos la inserción de imágenes, vimos cómo ponerle un caption a esa imagen y cómo referenciarla desde el texto sin necesidad de escribir el número manualmente. Vimos un formateo bastante básico de ecuaciones
y vimos también tablas bastante básicas. Con eso cubrimos como 90% de lo que uno hace normalmente en un documento. Entonces, ¿qué nos faltó por cubrir? Y que también es importante. Nos faltó por cubrir lo que son referencias bibliográficas, que al igual como todo lo que es el formato del documento y todo esto, lo va a agarrar automáticamente del document class que usted puso. Entonces, si puso el IEEE, va a agarrar el, el formato de IEEE para hacer las referencias. Esto es bastante extenso también, entonces sería como para dejarlo para después. Voy a mandar lo que voy a hacer, voy a subir esto y cuando lo subo, tengo unos videos ahí de otra gente que lo explica bastante bien, como lo aprendí yo a hacer, que es súper bueno, entonces ahí se los voy a poner también para que aprendan cómo hacerlo. Y también para ver qué más nos faltó. Bueno, tal vez algo muy interesante que es lo de Beamer, que les mencioné al inicio, que es un document class. Beamer es para hacer presentaciones con LaTeX. Entonces, si prestaron ahí tal vez un extra cuidado a la presentación que les puse en el inicio, esta presentación, qué feo que se ve aquí, esperen, que no me gusta, de verdad que odio Windows, que eso tan feo, lo siento, fue un toque. Eh, esta presentación está hecha con LaTeX. El código es súper sencillo. Esta presentación sale así en 5 minutos y ven que se puede hacer con tabla de contenidos que la hace automáticamente. Claro, como este efectillo de que cada vez que uno entra a una sección lo resalta. Este menú de aquí a la izquierda, por ejemplo, todo esto es cliqueable. Todo esto se puede entrar a las secciones en específico, dependiendo de donde le dé clic. Aquí abajo también te meten los botones, eso no los uso mucho, pero todos estos son links que usted puede destripar, ¿ven? Puede brincar de sección a sección. Es súper útil y son muy fáciles de hacer estas presentaciones. Entonces también les puedo dar una referencia para que la lean. ¿Okay? Entonces, yo creo que ya con eso estamos finalizando. Bueno, aquí les voy a enseñar este documentillo que es de ejemplo para que vean de ecuaciones voladas, digamos, que se pueden hacer con esto y de verdad que, o sea, no se imaginan lo que es hacer esto en Word, es casi imposible. A cambio que aquí está, uno inmediatamente aprende los comandillos, va volado haciendo esto. Entonces es muy, muy útil, de verdad. Entonces, ya con eso vamos finalizando. Si tienen alguna consulta, alguna duda, comentario, amenaza, lo que sea, me lo escriben ahí por el chat. Y si no, ya ahí llegaríamos y ahí les puedo estar avisando por los correos que me pasaron o por los medios que les compartí el link les puedo mandar el link del video ya grabado. Y eso sería, pura vida. Entonces aquí voy a quedarme para ver si tienen alguna duda o algo. Y si no, nos vemos, pura vida.